Bueno, muy buenos días. Es nuestro segundo día en Buenos Aires, pero nuestra primera mañana, en realidad. Así que hemos salido a desayunar. En la Biela. Estamos ahí frente al cementerio de la Recoleta y nos estamos tomando un rico desayuno y el típico sabor del cafecito porteño, café con leche con medialunas. Medialunas dulces. Dulces, Sí, dulces. sí. Eso es lo que vamos a comer de desayuno y después cuando salgamos a caminar vamos a ir comiendo y probando otras cosas. No nos queremos cargar mucho en el desayuno para que nos quede lugarcito en el tanque para seguir dándole más tarde, ¿no? Así que sí, un típico café, esos cafés que solo se pueden tomar aquí en Buenos Aires. Tienen ese sabor tan característico, ese aroma que uno pasa por la puerta y por la vereda de la cafetería y ya lo siente desde afuera, ¿no? Así que, bueno, trae buenos recuerdos. Están bien ricas esas medialunas. Súper esponjosa, se deshace sola. Una delicia. Ok, entonces sigue lloviendo. Nosotros pensamos que iba a dejar de llover mientras desayunábamos, pero ahora está peor. Está peor. Así que conseguimos un paraguas y ahora estamos parados bajo un ombú. Sí. Cuéntanos. El ombú, como ya saben, es el árbol típico que se encontraba en las pampas de Argentina, no se encuentra en ningún otro lugar, creo. Y lo llaman el gigante de la pampa, porque estos árboles, como este que está aquí, llegan a tener un tamaño espectacular. Tan grandes son que a las ramas las tienen sujetadas con soportes de hierro, columnas, ¿no? con columnas para que no se quiebre, porque el tipo se ve que sigue creciendo. Este árbol debe estar aquí desde la época de la independencia de Argentina. Pienso que este árbol debe tener como 200 años por lo menos, si no tiene más. Y es majestuoso. Además está decirles que si pasan aquí por Buenos Aires, vengan a echarle una ojeada. Está justo frente al cementerio de la Recoleta y se van a llevar una sorpresa del tamaño de este monstruo. Así que sí, aquí estamos y nos estamos mojando bastante. Pero está lloviendo, ¿qué le vamos a hacer? Y no nos quedamos. Salimos a recorrer y a disfrutar esta hermosa ciudad. Entonces, ahora estamos adentro del Ateneo Grand Splendid, que ha sido votada una de las librerías más bellas, más hermosas en todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Es tu primera vez? Sí, yo nunca había estado aquí, es la primera vez que entro y es un lugar espectacular realmente. Y creo que si mal no recuerdo, este año ha sido votada como la librería más linda del mundo. La número uno. La número uno. O sea que si se dan una vueltita por Buenos Aires, no dejen de visitarla, porque realmente le hace crédito a su fama y es un lugar que a uno lo deja realmente sorprendido, que hayan podido hacer algo tan bonito y hayan podido utilizar un lugar histórico. Y qué mejor uso que una librería para fomentar la cultura, ¿no? La gente siga leyendo y leyendo libros, no en internet, no es lo mismo. Y esta es una ciudad donde se lee mucho, hay muchas librerías en cada esquina casi. Sí, Buenos Aires yo creo que es una de las ciudades, si no es la ciudad con más librerías per cápita en el mundo. En fin, les gusta mucho la lectura y lo lindo es que todavía se lee, pero se lee a la antigua, con el libro, con el papel, no es no con un Kindle. Con un Kindle de la computadora, que uno no tiene esa sensación de la anticipación de pasar la página, el tacto del papel, y especialmente si son esos libros viejos, antiguos, que uno los toca y son papeles gruesos y rugosos. A mí personalmente, será por mi edad,
que me crié leyendo libros de papel y no toda esta cosa tecnológicamente moderna, que sí, está bien, no estoy en contra, pero no es el mismo, no es la misma sensación. Todo está decorado muy lindo dentro de este teatro. Las paredes están pintadas como un color crema, con detalles en oro. Y sí, se ve súper lujoso. También techos pintados a mano. Magnífico. Samuel está sacando 1 millón de fotos, video. ¿Te gusta? Me gusta. Ya. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, hora de almorzar. Hemos venido a Banchero porque un montón de gente nos recomendó este lugar para comer pizza en Buenos Aires, así que muchas gracias a todos. Esta es nuestra primera vez en Banchero. ¿Tú has estado acá antes o no? Sí, esta pizzería está abierta hace 50, 55 años. Cuando yo estaba por Buenos Aires ya estaba Banchero, ya estaba Guedín. ¿Dónde estábamos? El vino. El vino, nos vamos a tomar un vino comunacho nomás, que es un vasco viejo, de Bodegas López. Ya. Pero con la pizza es bueno un vino no tan finoli, sino un vino que tenga un poco más de explosivo adentro, ¿no es cierto? Entonces eso va bien con la pizza. Y con soda. Con por soda, lo supuesto. vamos a cortar Vino un y poquito con soda, con hielo. Y bueno, ¿qué pedimos? 2 anchoas. Sí, yo me pedí 2 porciones, una de jamón y morrones y otra napolitana. Y Para mí Samuel, 3 porciones. 3 porciones. Sí. Una mozzarella. Mozzarella, anchoa y fugazeta. Ok, ya. Sí. Y mi mamá, esposa se va a comer una empanada de pollo y una ensalada. Sí. Así que, bueno, sí, les vamos a entrar con ganas porque estuvimos caminando hace ya más de 1 hora que estamos caminando. Ya. Había parado la lluvia, nos dio la oportunidad de llegar aquí a pie, pero ahora se está poniendo oscurito de nuevo, así que vamos a ver qué pasa cuando salimos. Salud. Salud. Chin chin. Ching ching. Este es refrescante. Ya. Plato de- Está liviano porque le hemos puesto soda. Así que sí, es refrescante para un día de verano. Ya llegó la ensalada, pero estamos esperando las pizzas. Gracias. Jamón y morrón. Jamón y morrón. Wow. Nuestra primera pizza en La primera Argentina. pizza en Buenos Aires. ¿Sí? Yo me voy a clavar estas 2. Así, sin problema. Buenísimo. Trae muchos recuerdos. Está buenísimo. La verdad, una delicia. Esta tiene lindo aspecto. ¿Esta era qué? ¿Queso? ¿Tomate? ¿Orégano es esto? Ya, miren esa mozzarella. ¿Ah? Derrama mozzarella esta pizza. Vamos a probar esta ahora. Otra delicia, ¿qué les puedo decir? No sé con cuál quedarme. Las 2 están buenísimas. Esta es la que comíamos cuando éramos chiquititos y veníamos a Buenos Aires a visitar a mi papá y nos llevaba a una pizzería y claro, nosotros nos volvíamos locos con esto, ¿no es cierto? Pero esto era lo que comíamos y el sabor no ha cambiado en 50 años. Son esas cosas que son eternas. Entonces yo y Samuel pedimos pizza de anchoas, así que nos han traído 2 pedazos. Lo voy a sacar mi porción de acá. Sin queso. Sin queso. Esta tiene una salsa de tomate bien espesa, Sí. la anchoa. Qué Y rico. creo que eso es todo. Dos ingredientes. Wow. Bien buena, saladita. Muy buena la pizza de anchoas.
¿Y tú? ¿Cuál vas a probar ahora? Un clásico de mozzarella, salsa de tomate. Oh, riquísimo. Mucho queso. Ya, miren ese queso. Sí. Ese Salado queso y derretido. grande porción. Ya. Y esta es la primera de 3 pizzas que Sí. Samuel se ha pedido. Sí. Wow. Más vino tinto. Más vino tinto, más soda. Más soda. Bueno, las pizzas están fabulosas. El mismo sabor que yo me recordaba de hace 55, 60 años atrás, no ha cambiado nada. Y otra cosa que también les quiero dejar saber, aquí por alguna razón a nosotros los productos lácteos no nos caen mal. En Canadá tratamos de evitar todo tipo de productos lácteos, o hay que andar tomando estas pastillas para la lactosa, la intolerancia a la lactosa, no sé lo que es. Pero uno llega aquí a la Argentina y comemos queso, mozzarella, tomamos leche, comemos mantequilla y nada nos cae mal. Lo mismo con el gluten. Yo en Canadá no puedo comer pan, no puedo comer nada. Todo a uno lo infla, lo hace sentir muy mal. Y uno llega aquí y come de todo tipo de productos que allá tratamos de evitar y nada nos cae mal. No sentimos absolutamente ninguna molestia. O sea que yo pienso que aquí todavía se sigue haciendo la producción como se hacía antiguamente en el resto del mundo. Y los países más adelantados, los países más económicamente fuertes, desarrollados, han cambiado de alguna manera o le están agregando algún producto a los lácteos especialmente. Todas las cosas que nosotros evitamos comer en Canadá, venimos aquí y las consumimos y no sentimos ninguna molestia, ninguno de los síntomas que sentimos allá. O sea que otra cosa para que los que viajan y visiten este país sepan que pueden gustar y disfrutar de productos que normalmente en su país de origen tal vez no los puedan comer. ¿Sí? Les quería dejar saber eso nomás. Esta fugoseta, montaña de queso. Wow. Sin salsa. Ya. Sin salsa de tomate, pero tiene un poquito de orégano. Oh, muy cremoso. ¿Tienes una favorita? Delicioso. Mi favorito es de clásico. Mozzarella y salsa de tomate. Ok. ¿Y vas a pedir una más? Sí, ¿De una más. mozzarella? Una más. Uno más. Así que 4 pedazos de pizza. Sí. Ok, bueno, estamos de regreso en el apartamento. Nos tomamos un taxi para regresar porque empezó a llover más fuerte. Se largó Más con duro. todo. Ya. Se supone que va a dejar de llover. No sé, cada vez que nos fijamos en el teléfono nos dice en la próxima hora va a dejar de llover. Están diciendo lo mismo desde Desde las la 9 de la mañana, mañana. desde el desayuno y O nada ha sea, cambiado. Así No, que... no les creemos nada a los del servicio meteorológico. Entonces sí, hemos comido como reyes. La pizzería, las pizzas, una delicia. A mí, qué sé yo, es como regresar en el tiempo, ¿vieron? No es solamente ir a comer pizza, sino que es algo más, un poco más especial en mi caso, porque tantos años fuera del país y trae todo tipo de recuerdos y cosas que le vienen a uno a la memoria, ¿no? Nos lastramos. El Samuel se comió 4 porciones. Sí, sí. Yo me comí 3, Audrey se comió una y mi esposa se comió una empanada y una tremenda ensalada con una botella de vino, una botella de soda y ¿qué salió? $20. Ya, y eso es incluyendo el servicio, la propina. Sí, el 10%. Fue $20 por 4 personas y hemos salido empachados. Sí, no, Estamos usando las almohadas para cubrir el tamaño de nuestras barrigas en este momento. Una brutalidad lo que hemos comido hoy. Sí, vale la pena. En este momento Argentina está, para aquellos que están en el extranjero, hablamos, porque la gente en el país está pasando situación bastante apretada, está caro para ellos, pero como el cambio al dólar está tan favorable, los que vienen de destinos extranjeros, el cambio favorece mucho. El taxi por 10 cuadras, 12 cuadras nos costó $2.50. Y también eso con propina, Con la con propina servicio, incluida. ya, si Sí. no es menos. Así que sí, Ya. se puede
se puede comer muy bien. Mañana estamos planeando una expedición a una parrilla para comer carne y esperemos que pare la lluvia porque tenemos muchas ganas de salir a caminar. Buenos Aires es una ciudad para caminarla. Esto está todo preparado y hermosa y llena de plazas y parques, y uno da vuelta a una esquina y dice, uy, me encontré en Madrid, da vuelta en otra esquina y parece que estuviera en Londres, París por todos lados, ¿no es cierto? Por eso la llaman el París de América Latina. Así que, pero hay que caminar. Uno va por la vereda y mira hacia arriba y se ve las fachadas de estos edificios del siglo pasado. Vieron unas construcciones que ya hoy en día eso no se construye más, es un arte olvidado y aquí todavía está vigente, uno lo ve en cada calle, en cada cuadra, pero si llueve estamos embromados porque no podemos caminar mucho. Estuvimos caminando por el cementerio de la Recoleta y acá, bueno, ¿qué les puedo decir? Acá están todos, muchachos. Lo bueno, lo mediocre, lo malo, como las películas de Clint Eastwood, The Good, The Bad and The Ugly, ¿viste? En este cementerio encontramos todo y curiosamente todos mezclados, ¿viste? Porque muchas veces los que fueron enemigos a muerte están enterrados en el mismo lugar, así que eso es señal de lo que es la vida, ¿no? Las ironías de la vida muchas veces. Y sí, no vamos a hablar de casos en particular porque cada uno tiene su punto de vista, pero es un lugar súper interesante, ¿sí? Para conocerlo, para venir a pasear. Es uno de los cementerios más lindos del mundo, está considerado. Sí, recomendable la caminata. Gran cena esta noche. ¿Vendría a ser picada o merienda? No, es una picada. Picada. Son las 6:30 de la tarde. Ya, así que compramos pan baguette, pan integral, que tenemos salame, jamón crudo. Jamón crudo. O prosciutto. 2 vinos tintos, Patagonia, cerveza. Cerveza, tenemos queso, un lindo queso. Pepitas. Pepitas. Alfajores. Salame. Dos Dos alfajores. tipos de alfajores. Cachafés. ¿Y? Y terabusi. Estamos listos para darle otra vez. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos. Cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Pásenmela. ¿Tengo sed? Tiene sed de cerveza. Yo tengo sed de vino. ¿Cerveza? Entonces, este es el vino. Esta es la picada. ¿Qué estás comiendo? Delicioso. Y 2 carnes. 2 tipos de salame. Sí, 2 salames. Ok. Salame grande y salame... Salamín. salamín. Yo también me estoy comiendo un sándwich de salamín, pero realmente el salamín aquí en la Argentina tiene un sabor. Me gusta el picado fino. Y este me lo estaba soñando hacía añares que estaba pensando comerme un salamín de esto.
Ya. Ah, Y hoy grande, queríamos grande. comer algo liviano, cerveza. algo Cerveza. ligero, con la cerveza, ok. Porque el plan mañana estamos pensando tal vez una parrilla para Sí. almorzar. Mañana parrilla. Así que... Entonces, piña. exacto. Oh. Esta noche, livianito nada más. Livianito. Una picadita así, algo simple. Y mañana le vamos a ir a dar duro a la carne. Ok. Acá tenemos queso, jamón crudo, salame, vino, pan, hay de todo, ¿no? De hambre no nos vamos a morir. Bueno, disfrutemos. Disfrutemos de esto. Sí. Lo único que mi papá dice, faltó pan. Faltó pan. Ups. Ok, ups. Yo fui la que compró el pan. ¿Quién fue la que compró el pan? Compré 2 baguettes, ¿ok? Eso ¿Dos es lo baguettes? que... 2. ¿Cuáles son los dos? Uno. Bueno, Un pequeño. Esto no es un Pequeño baguette. baguette. 1 y media. 1 y media. Oh, No ay, ay, importa, ay. la panadería queda en la esquina, o sea que vamos a mandar un emisario que se traiga otro pan, porque me parece que No, muy no mal. me gusta.